Muy bien, buenos días. ¿Sí se escucha bien? Bueno, muy bien, muy bien. Entonces allí con la ayuda del Ministerio de Sonido, ellos seguramente van a colocar unas imágenes que vamos a utilizar como guía en esta mañana para que podamos, como lo decía Edwin, pues aprender un poquito más de la palabra de Dios hoy, aprovechando que en nuestro país no somos perseguidos, ¿no? Entonces, empiezo contándoles que inicialmente empecé a estructurar esta enseñanza con una idea muy diferente, con una idea diferente de lo que yo quería o sentía en mi corazón que debería enseñar, pero el Señor me llevó a algo diferente, algo distinto. Y espero que de alguna forma, pues esto nos impacte como lo ha hecho conmigo. Entonces es una serie, seguramente van a ser un par de enseñanzas, no me atrevo a decir si van a ser 2 o 3, pero va a ser un par de enseñanzas. Y el nombre de esa serie es Nuestro modo de vivir es un reflejo de nuestra relación con Dios. Es el nombre de la serie de un par de enseñanzas. Y esta en particular le puse por nombre El amor de Dios, mi punto de referencia. Y empiezo por decir, nosotros tenemos, digamos, una tarea que la humanidad misma se ha venido encargando de desarrollar a lo largo de la historia y es tratar de definir dos elementos importantes. Y el primero es, ¿quién es Dios? Y si yo le pregunto a cada uno de ustedes hoy, ¿quién es Dios? Pues usted juiciosamente me va a decir, me va a dar una respuesta. La va a buscar en la Biblia y seguramente va a darme una respuesta o a darse una respuesta con respecto a la pregunta de ¿quién es Dios? Dios es el Dios todopoderoso, Dios es el creador, Dios es el juez justo, Dios es el Padre celestial, Dios es amor y todas las demás que podamos definir. Y la pregunta es si esa respuesta que usted está dando hoy de la definición de quién es Dios es, primero, completa y segundo, si es la verdad. ¿Sí? Si es la verdad. Y dejando eso a un lado, entonces pasamos allá a un efecto más psicológico, incluso más filosófico de, bueno, ¿y quién soy yo? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la raza? Lo podemos responder desde el punto de vista científico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista del rol. Y muchas personas nos definimos por el rol, ¿no? Le preguntan a uno, bueno, ¿y usted quién es? No, yo soy administrador, no, yo soy ingeniero, no, yo soy el presidente de, el gerente de, y esa es la respuesta que damos. Y ahora, pues obviamente mucho más, la respuesta de la condición sexual, que le parece a uno un poco aberrante, ¿no? No binario. ¿No binario? Uno como que todavía no logra entender la situación que eso quiere decir. Y la pregunta es, ¿y entonces cuál es la definición mía? ¿Quién me define a mí? ¿Quién me define a mí o qué me define a mí como ser humano, como persona? ¿Qué me define a mí? Y no hay sino una respuesta. Y es que a usted y a mí solamente nos define Dios. Solamente nos define Dios. Entonces usted es lo mismo que en el matrimonio. ¿Quién define el matrimonio? Pues uno se puede poner a la tarea de definir el matrimonio de muchas maneras. Y yo me adelanto rápidamente y le digo, para la sociedad, o para el hombre, o para el ser humano, o para la mujer, o para el matrimonio es una mala noticia. El matrimonio es una mala noticia. O dígame usted qué lógica tiene de que usted se va a vivir con una persona que no conoce de otra familia y que se la tiene que aguantar durante un poco de años. ¿Dónde está la lógica? ¿Cierto? No existe esa lógica. ¿Por qué? Porque el que define el matrimonio es Dios. El concepto del matrimonio tiene sentido solamente en Dios. El concepto de usted y el concepto mío como persona tiene validez solamente en Dios. Cuando usted entiende que Dios le da a usted sentido, que le da sentido a su vida adquiere sentido. ¿Para qué se levanta a trabajar todos los días? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué nos alimentamos? ¿Por qué como el deportista, como decía Edwin, corremos la carrera todos los días solamente para ganar una medalla más y una medalla más?
Y conociendo deportistas de alto rendimiento que hemos tenido la oportunidad de conocer, todos los trofeos y medallas están en alguna parte llenas de polvo. Llenas de polvo. Cuando la definición de mi persona es incompleta, es incorrecta o está errada, de seguro deberé asumir las consecuencias de una vida que en algún aspecto me generará insatisfacción. Si usted define su vida solamente en un aspecto, no, mi aspecto es yo soy el presidente de una compañía, o yo quiero ser el ministro de, o yo quiero ser y usted solamente define su vida desde ese aspecto, en algún momento el resto de su vida va a perder sentido. ¿Por qué? Porque mientras cuida la sopa se le quema el arroz. Mientras usted está pendiente del trabajo, su familia es un desastre. Mientras usted está pendiente de su trabajo, de adquirir y de tener más y de adquirir más y de ser más y más de acuerdo a los parámetros de la sociedad, su familia se está yendo por el abismo. Entonces, mientras no definamos, o más bien mientras no aceptemos que la definición de usted como persona la da Dios, estamos montados en una bicicleta con la cadena suelta. No avanzamos, no avanzamos. Y eso quiero que lo tengamos en cuenta. De quién me define depende la relación con Dios. Muchas veces nosotros como creyentes, y creemos que esa es la forma de hacerlo, tenemos un ideal de a dónde queremos llegar, ¿cierto? ¿A dónde queremos llegar? Hablaba con una persona en estos días que tiene la fortuna de ser, bueno, es piloto de una aerolínea comercial y él maneja aviones de carga. Entonces me decía, no, uno normalmente como copiloto dura de 11 a 14 años y después ya es piloto y tiene ciertas ventajas, ciertos beneficios. Y yo le decía, bueno, ¿y cuál es su ideal? Y lo recitaba rápidamente. Mi ideal es, yo quiero trabajar en una empresa de carga americana o quiero trabajar en una empresa ejecutiva de las empresas turcas. Ese es mi ideal. Y seguramente está haciendo todo lo posible por llegar allá, sin duda. Seguramente se está esforzando por llegar allá. Y de pronto si conoce de Dios y conoce de un Dios dador, él va a buscar que Dios le ayude para cumplir esa meta. Pero cuando llegue allá, a esa meta, seguramente si no ha definido que su naturaleza es más amplia, como nos define Dios, va a tener insatisfacción. ¿Quién lo define a usted? ¿Quién lo define a usted? ¿Quién lo define a usted? Y les pido que me acompañen, por favor, y con esto vamos a empezar a Juan capítulo 15, versículos 5 al 8. Y quisiera que eso lo tomáramos un poco más en serio. No quiere decir que no lo tomemos en serio. Quisiera decirles que ojalá esto nos talle, nos taladre, nos incomode. Ojalá nos incomode. Porque si nos incomoda quiere decir que algún efecto está produciendo aparte de sueño. ¿Sí? Que nos incomode. ¿Ya estamos allí? Uy, no ha llegado sin una persona. Esperemos a los demás. Una persona. Juan capítulo 15, versículo 5 al 8. Pasamos al siguiente slide, por favor. ¿Listo? Dice así. Y después de esto le pido que cerremos los ojos y que oremos. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Qué dice aquí? Separados de mí no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Se seca. Empecemos a pensar con un poquito más de lógica cotidiana. Y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Nos secamos. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y quisiera que se quedara por lo menos en su corazón esto. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Y creo que ese es el llamado de atención hoy para unos creyentes que de alguna forma podríamos estarnos enfriando.
De pronto nos hemos venido enfriando a lo largo de los años porque venimos y como que no pasa nada, escuchamos lo mismo, como que los problemas de la vida nos siguen atacando continuo y constantemente. La vida hoy nos plantea unos retos donde las relaciones humanas son apenas tibias, apenas tibias. Y de pronto a veces pensamos que nuestra relación con Dios debería de ser igual, apenas tibio. Pero el Señor nos está diciendo algo: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, este es el momento de avanzar. Hoy es el momento que yo los invito a ustedes que maduremos y que nos esforcemos. Si usted está incómodo ahí con el sueño, venga, le pido que usted mismo tome la decisión de ponerse de pie y párese a un lado. Porque creo que esto que le estamos diciendo o esto que estoy diciendo hoy es importante, no porque yo lo diga, porque está aquí, porque está aquí. Ese es el momento de salir de la zona de confort en nuestra relación con Dios. Y yo le quiero hacer una pregunta antes de orar. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está hoy su relación con Dios? ¿Qué tanto lo ama y qué tanto confía usted hoy en Él? ¿Qué tanto lo ama y qué tanto confía usted hoy en Él? Voy a leerles una historia y le pido que cierre los ojos mientras yo la leo y que se concentre en lo que voy a estar escuchando para que usted me dé una respuesta. Bueno, no, mentiras. Borra lo que le digo, para que usted se dé una respuesta. Escuche lo que le voy a decir. Un hombre llegó al borde de un abismo, al borde de un acantilado, donde el paisaje se abría con inmensidad, detallando además la profundidad desde el borde hasta la base de la intrincada geografía. Parado allí y admirando la naturaleza ante sus ojos, se preguntó, ¿qué hacer? Y se sorprendió al descubrir que había un cable de acero para equilibristas, tendido desde la cima del abismo. Observando con detenimiento, notó que muy despacio se acercaba un acróbata por el cable, quien además venía empujando una carretilla, donde también venía otro equilibrista. Esta situación le puso emoción al paisaje natural que instantes antes venía observando. Cuando por fin llegaron a tierra firme, el acróbata sonrió ante la sorpresa del hombre. ¿Crees que puedo hacerlo nuevamente?, preguntó el acróbata al hombre. El hombre de inmediato respondió, sí, claro, creo que sí puedes. El acróbata repitió la pregunta, como queriendo asegurarse de haber entendido correctamente, y de la misma forma que la ocasión anterior, sin demora, recibió la misma respuesta. Entonces el acróbata señaló la carretilla y dijo, buen hombre, súbete. Te lleva al otro lado. ¿Qué hizo este hombre? Es la misma pregunta que debemos hacernos en cuanto a nuestra relación con Dios hoy. Afirmamos nuestra creencia con vehemencia, pero al final nos negamos a subirnos a la carretilla. Lo que hacemos respecto a nuestra relación con Dios dice mucho más acerca de lo que pensamos y acerca de lo que creemos que es la fe. Nuestro querido Padre Celestial, Señor, yo quiero poner hoy en tus manos nuestra vida, Señor. Quiero poner hoy en tus manos, Señor, este mensaje que has utilizado, Señor, para taladrar mi corazón y mi mente, para generarme dudas y preguntas, para generarme cierta insatisfacción e incomodidad, para decirme que he estado tibio, Señor del cielo, para decirme que me falta subirme a la carretilla, Señor, donde tú eres el acróbata, pero también eres el equilibrista, pero también eres la carretilla y el cable, pero también eres el paisaje, Señor, pero también eres el aire que respiro, Dios Padre. Yo te pido, Señor, que este mensaje hoy pueda transformar a algunos de nosotros, que hoy nos retemos de verdad, Señor, a seguirte, Señor, a comprometernos contigo, a entender que eres el Dios del universo, a dar un paso adelante, a salir de la zona de confort. Hoy te pido, Señor, que tú nos acompañes, que quemes mis labios con tu palabra como lo hiciste con el profeta Elías, Señor, para que solo se transmita lo que tú quieres que aprendamos hoy. Yo te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor. Amén.
¿Se suben a la carretilla? ¿Nos subimos a la carretilla? Bueno, en nuestra vida como creyentes, nosotros tenemos que dar testimonio. Yo voy a empezar simplemente vislumbrando un elemento que me parece importante y es ayudar a otros. Un elemento con el cual nosotros damos testimonio y hemos utilizado esa palabra de forma continua y constante, como a un esfuerzo, como algo difícil de hacer, dar testimonio. Es que esta persona sí da testimonio o esta persona no da testimonio. Pero realmente el testimonio depende de su relación con Dios. Y en la medida en que usted tenga una clara y una fuerte relación con Dios, su vida se va a transformar. Si usted no la tiene, no se mienta. Su vida no ha cambiado, no porque usted no tenga fuerza de voluntad, no ha cambiado porque su relación con Dios no es lo suficientemente fuerte. No es lo suficientemente real, no es lo suficientemente cierta, no es lo suficientemente profunda. No ha pasado al siguiente nivel. Usted está expectando, viendo a los acróbatas. Ni siquiera se imagina en estar allá encima de ese cable. Por eso su vida no ha cambiado. Y esa es la invitación de hoy. Retémonos a que nuestra relación con Dios se transforme y cambie. Se transforme y cambie. Muchas veces necesitamos ayuda de otros por situaciones de la vida naturales que no tenemos en nuestro control, porque hemos cometido un error o porque tomamos malas decisiones, ¿cierto? Y aquí voy a empezar con el punto 1, y el punto 1 es una de las formas de demostrar sobre mi relación con Dios. Y vamos a ver de qué se trata esto. Quizá en ocasiones no queremos ayudar a otros porque estamos muy centrados en nosotros mismos. Y esto nos lleva a vivir supremamente preocupados por nosotros, preocupados por nuestras cosas, preocupados por mí, preocupados por el mí, yo, mí. Estoy muy preocupado. Y entonces la vida como que no me alcanza para poder satisfacer mis necesidades. Está uno entre el trabajo, la familia, mí, yo. Y quiero salir adelante con unos estándares supremamente altos, ¿cierto? Con unos estándares supremamente altos. Y no somos los únicos a los que nos ha pasado eso. Y con esto en mente los invito a que me acompañen por favor al Salmo 73. Salmo capítulo 73. Muy bien. Salmo capítulo 73 y vamos a ver del versículo 1 al versículo 12. Y yo quisiera que en la medida en que fuéramos leyendo, ustedes vieran si nos vemos retratados allí. Si nos vemos retratados en este segmento que estamos viendo acá. Salmo capítulo 73, versículos 1 al 12. ¿Ya estamos allí? Y mire cómo empieza este capítulo de interesante. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los de corazón puro. Empezamos alabando al Señor, ¿no? Nuestras palabras, que son la periferia más extrema que tenemos, empiezan alabándolo a Él. Uf, en verdad, cuán bueno es bueno Dios con Israel, con los de corazón puro. Yo estuve a punto de caer, poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Terrible, ¿no? Y a veces nos pasa. Hablaba Edwin de los deportes. ¿Ustedes quieren ver un medio donde se vea temas de economía con un fuerte componente de egoísmo? Yo los invito a que vean deportes. ¿Sabe cuánto gana un futbolista? ¿Cierto? Y esto es un negocio que crece en proporciones desmedidas. ¿Ustedes saben cuántos equipos profesionales hay en Brasil? Yo les digo, 138. Hay más de 380 partidos al año. Estoy hablando de Brasil, un país. Y a veces nosotros frente a situaciones como estas, como que no logramos entender y sentimos lo que dice aquí. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de la gente. No les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Ellos se burlan, hablan con maldad y arrogantes oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo y su lengua se pasa por la tierra.
Por eso la gente acude a ellos y bebe sus palabras como agua. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los malvados, sin afanarse, aumentan sus riquezas. Y a veces nos pasa, ¿no? Cuando estamos, a mí, yo lo he vivido, lo reconozco, en el trabajo. Uno dice, oiga, pero a este man, ¿por qué le pasa esto y a mí no? Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿en qué frecuencia estamos? Estoy viendo mal, ¿cierto? Y a veces nos quedamos ahí. Hablan con envidia, la prosperidad de los malvados. No tienen problemas, no les afecta nada. Sus riquezas aumentan. Y aquí podemos quedar viendo esa aparente realidad. Incluso hasta llegamos a conclusiones poco alentadoras. Y mire lo que dice Salmo 73, capítulo 73, versículo 13 y 14. Y yo creo que muchos de nosotros llegamos hasta acá. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? ¿De qué me sirve ser bueno? No les voy a pedir a que levanten la mano, pero ¿alguna vez han hecho esa pregunta? ¿Alguna vez ustedes han hecho la pregunta, ay, ¿de qué sirve ser bueno? Si las cosas no cambian, si esto sigue igual, si esto sigue igual, si yo sigo igual. ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve orar? ¿De qué me sirve? Si yo también me enfermo, ¿de qué me sirve? Y nos quedamos ahí viendo una aparente realidad. Y tengámoslo presente, una aparente realidad. Si yo que soy tan bueno me pasan este tipo de cosas, ¿de qué me sirve ser bueno? Nos quedamos en ese pensamiento sin dar un paso adelante. Nuestra vida no se comanda porque yo tenga una relación con Dios, sino se comanda es por si me va bien o me va regular o me va mal. Señor, pero si lloré, ¿por qué perdió el equipo? ¿Cierto? Bueno, pero estamos hablando de salir de la zona de confort. Estamos hablando de que hay una invitación de fe. ¿Te subirías a la carretilla? Porque tú dijiste que sí confiabas en que el Señor era capaz de devolverse caminando por el cable de acero. Entonces, sigamos. Salmo capítulo 73, versículo 15. Si hubiera dicho, voy a hablar con ellos, habría traicionado al linaje de tus hijos. Y aquí el salmista como que da un paso más. El salmista da un paso más. Si hubiera dicho, voy a hablar con ellos, habría traicionado al linaje de tus hijos. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Una carga insoportable. Y solamente para tenerlo en el radar, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes están llevando a cuestas una carga? ¿Cuántos? ¿Cuántos están llevando a cuestas una carga? Un pensamiento, una idea, un tema económico, un tema de salud, una relación, un matrimonio, la relación con nuestros hijos, el gobierno no lo contemos. ¿Sí? ¿Cuántos estamos llevando una carga? ¿Cuántos estamos llevando una carga? Y la pregunta es, ¿y hasta cuándo la va a llevar? ¿Hasta cuándo va a llevar usted esa carga en sus espaldas? Una carga insoportable. ¿Sabe qué está haciendo esa carga? Lo está destruyendo. Esa carga lo está destruyendo. Esa carga lo está dañando. Esa carga le está haciendo un mal efecto. Esa carga lo está haciendo sentirse mal. Esa carga lo está disminuyendo, lo está apocando. ¿Hasta cuándo la va a llevar? No, pero es que yo puedo. Yo soy un hombre, yo puedo. Y uno sigue ahí, ¿cierto? Seguimos de alguna forma masticando eso como la vaca que rumea y rumea y rumea. ¿Hasta cuándo la va a llevar? Y quizá no sabemos hasta cuándo la vamos a llevar. Yo le digo hasta cuándo la debería llevar. Porque claramente el Salmo capítulo 73, de los versículos 15 al 16, dice lo siguiente. Lo acabamos de leer. Si hubiera dicho voy a hablar con ellos, habría traicionado al linaje de tus hijos. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable.
Cuando tratamos de comprender en nuestras propias fuerzas y en nuestro propio entendimiento, se nos vuelve la vida una carga. Cuando usted trata de definirse a usted mismo sin considerar a Dios, la definición es una carga. Cuando usted cree que su vida es solamente este espacio, es una carga. Le decían a las personas en Medellín hace algunos años, porque Medellín siempre, digamos, se ha caracterizado, por llamarlo de alguna forma, por ser una ciudad que es una ciudad pujante, industrial, tiene metro, primero que Bogotá y Cali, seguramente eso los ha llenado de orgullo. Y alguien decía, no, es que el paisa cree que, que el mundo va de Medellín a Itagüí. A veces usted cree que su vida es solamente lo que usted ve y usted está equivocado, y yo también. Y el versículo 17 empieza hasta. ¿Hasta cuándo? Hasta que entré en el santuario de Dios. Versículo 17 al 20. Hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí el fin que a ellos les espera. En verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos totalmente, consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, los despreciarás como una ilusión. Y de aquí yo les ayudo a sacar, o saquemos dos conclusiones. Dos conclusiones. La primera, el límite de algunos sufrimientos lo pongo yo. ¿Hasta cuándo quiere usted sufrir? Hasta cuando usted entre en el santuario de Dios. Hasta cuando usted decida entrar en el santuario de Dios. Hasta cuando usted decida entrar y entregarle al Señor esta carga. Usted va a seguir con esa carga a sus espaldas. Hasta cuando usted decida entrar en el santuario de Dios y ver que la realidad es diferente, usted va a seguir sufriendo. Usted va a seguir sufriendo. Y no se lo digo yo porque tenga el conocimiento pleno de cada situación que estamos viviendo. Se lo digo porque lo dice el Señor. Vamos a seguir con esa carga en nuestros hombros hasta cuando decidamos valientemente salir de la zona de confort y entrar en el santuario del Señor. Y segundo, muchas cosas, la gran mayoría de cosas, únicamente, solamente las vamos a comprender en la intimidad con Dios. En la intimidad con Dios. Y eso posiblemente no sea fácil porque sea ceder nuestro orgullo, sea apocarnos, sea ya no ser la misma persona arrogante y pedante que nos hacía sentir cómodos, sino sea definitivamente entregarle al Señor nuestras cargas. Reconocer que estamos equivocados, reconocer que no hemos perdido, que no hemos podido. Porque como vivimos en un mundo exitista, ¿cierto? El éxito es importante. Entonces, si vivimos en un mundo donde el éxito se reconoce, entendemos claramente que cuando una persona tiene un fracaso, pues no es importante. Disminuimos el concepto del ser humano a esa pobreza, a esa limitación de ser exitoso, de ser exitoso. La invitación de este punto es, dejemos de centrarnos en nosotros mismos. Entendamos que la verdadera valentía está en dar un paso hacia el Señor en intimidad. Esa es la verdadera valentía. Esa es la verdadera valentía. Segundo punto, que tiene que ver con el primero. Los mandamientos más importantes. Y creo que eso nos va a ayudar a entender cómo deberíamos de entrar a ese santuario con el Señor. Y los invito a que me acompañen a Marcos capítulo 12, versículo 28, y este podría ser el centro de la enseñanza. El core de la enseñanza, el centro de la enseñanza es este. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31, lo hemos leído muchas veces, pero creo que vale la pena hoy verlo en un contexto distinto. Resulta ser que el Señor estaba discutiendo con los maestros de la ley y con los fariseos, ¿cierto? Estaba discutiendo con ellos. Y en medio de esa discusión se da este punto. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31. Dice así. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo.
Al ver lo bien que Jesús había contestado, preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús le contestó, el más importante es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Dios, el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento más importante que estos. Si nosotros queremos verdaderamente seguir al Señor, pues lo primero que tenemos que hacer es cumplir estos mandamientos. El primero es amar a Dios. ¿Amar a Dios con qué? Con todo lo que somos. Y el segundo es amar a nuestro prójimo con todo lo que tenemos. ¿Sí? Amar a Dios con todo lo que somos. Con todo lo que somos. Pero para poder entender, para poder poner como punto de referencia cuál es el amor que Dios tiene por nosotros, creo que lo verdaderamente importante es entender cómo nos ama Dios. ¿Cómo nos ama Dios? Es una enorme enseñanza. Que el mandamiento más importante sea justamente el amor a Dios. Empezamos esta enseñanza diciendo quién es Dios, quién soy yo y que aquí debe existir una relación. Seguramente ustedes lo tuvieron que haber visto en la imagen que colocaron. Una relación. No es casualidad que ahora, con respecto a el mandamiento más importante, los elementos que estén allí involucrados sean exactamente los mismos. Los mandamientos más importantes. Yo amo a Dios con todas mis fuerzas y amo a los demás como me amo a mí mismo. Entonces sí es importante que usted se defina verdaderamente con toda la verdad de quién es usted. Usted no es un hombre, usted no es un papá, usted no es solamente un empleado, usted no es un trabajador, usted no es una mujer, usted no es un pastor, usted es un hijo de Dios. Eso es lo que lo define, que usted es un hijo de Dios. Que usted y yo somos un hijo de Dios, somos hijos de Dios. Y hablemos un poco, para tener como punto de referencia, del amor de Dios por nosotros. Y ese sería el tercer punto, el amor de Dios por nosotros. Y quisiera hablar solamente de dos puntos, del amor de Dios por nosotros. El primero está en Juan capítulo 3, versículos 14 al 17, y les invito a que me acompañen, aunque yo sé que hasta no lo sabemos de memoria. Juan capítulo 3, versículo 14 al 17. El amor de Dios por nosotros. ¿Sí? El amor de Dios por nosotros. ¿Ya estamos allí? Juan capítulo 3, versículo 14 al 17 dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y creo que en esta sección, siempre que hablamos del amor de Dios, muy rápidamente, pues uno se acuerda de este versículo, Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda. Y eso lo sabemos de memoria. Yo creo que provee un camino para llegar a Él. Sin embargo, yo a veces siento que esta definición es demasiado general, es demasiado global, como que es para todo el mundo, porque de hecho así lo dice en la palabra, porque tanto amó Dios al mundo. Entonces uno dice, sí, yo hago parte del mundo, yo estoy en una nación pequeñita, pero pareciera ser que como que es una definición demasiado general, demasiado general. Siempre que uno generaliza o siempre que uno simplifica demasiado, se equivoca, ¿cierto? Se equivoca. Creo que es una bendición compartida. Y esto nos permite dar el amor de Dios por sentado. Entonces a veces damos el amor de Dios por sentado para nosotros y mucho más para los creyentes. Y si a eso le pone usted, es que Dios es amor, entonces usted dice, no, pues Dios es amor y Dios amó al mundo, entonces me ama a mí. Y como que nos quedamos con eso. Pero eso no transforma nuestras vidas. Eso no es suficiente.
Nosotros seguimos viviendo un cristianismo tibio, un cristianismo que no avanza, un cristianismo que se mantiene en una zona de confort, un cristianismo que se mantiene en un statu quo donde no avanzamos y no nos movemos. Entonces quiero invitarlos a que vayamos a dos ejemplos de este amor de Dios. El primero, todos lo conocen, Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. El Génesis de la Biblia, los prolegómenos de la Biblia, y vamos allí a ver en Génesis capítulo 22, versículo 2, una orden que Dios le da a un hombre que lo hemos utilizado muchas veces como ejemplo, incluso el Nuevo Testamento lo utiliza como ejemplo. Pero entremos un poquito más en detalle de lo que hay aquí. Génesis capítulo 22, versículo 2. Y Dios ordenó, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios todopoderoso, el Dios capaz, el Dios fuerte, el Dios de los ejércitos. Y Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Y aquí hay varias características que me parece importante que saquemos, que se resaltan de ese versículo. El Señor le dice, con palabras claras, con palabras grandes, le dice, toma a tu hijo. Él le está dando la orden de que tome a su hijo. Segundo, lo describe dentro de su familia. El único que tienes, no tiene más. Pareciera ser una redundancia, ¿no? O pareciera ser que le está diciendo a Abraham, le está hablando del corazón de padre al corazón de padre de Abraham. Al único que tienes y al que tanto amas. Y ofrécelo en sacrificio. Y ofrécelo en sacrificio. Muchas veces cuando nosotros tenemos que ceder algo, y mucho más cuando tenemos que ceder algo por convicción o porque el Señor nos lo plantea y nos lo pide, ¿saben qué? Nos va a doler. Nos va a doler. Si estuviéramos en los zapatos de Abraham, y les pido que se pongan allí en los zapatos de Abraham, mucho más fácil para los que somos padres, madres, abuelos, tíos, menos fácil para los que están solteros todavía. Pero imagínense que el Señor les pide algo que ustedes tienen y que ustedes aprecian y aman. Y el Señor le dice, ofrécelo en sacrificio. Ofrezcan en sacrificio su orgullo. Ofrezcan en sacrificio. Ofrezcan en sacrificio a aquella persona que en la casa se utiliza el medio administrativo orangután, lo que yo diga. El hombre que llega y todo el mundo le tiene miedo. Ofrezca en sacrificio algo que a usted le cueste. Le va a doler. Se lo digo, le va a doler. Y siguiendo un poco la analogía de Abraham, él se podría preguntar, pero ¿cómo puedo obedecer algo tan profundo y tan difícil? ¿Pero qué clase de Dios es el que me pide que yo entregue esto? ¿Mi hijo? ¿Que yo entregue a mi hijo al único que tengo y al que tanto amo? ¿Cómo me pide esto ese Señor? ¿Cómo me pide esto ese Dios? Y usted se llena de preguntas, una mala noticia, una noticia que no esperaba, una situación que lo tiene pensando, una enfermedad. Y usted se llena, es el blanco de miles de preguntas, de muchas preguntas. Y yo le digo algo, no tienen respuesta. Y el por qué, y el para qué, y no preguntemos el por qué, sino veamos el para qué. Y uno como que se queda ahí, sí, pero me está doliendo. Puede que entienda el para qué, pero me está doliendo. Y con entender el para qué no se me quita el dolor. Y con entender el para qué no se me quita la angustia. Y con entender el para qué no se me quita la ansiedad. Y con entender el para qué no siento que eso sea una injusticia conmigo. Es lo que el Señor nos pide. Es lo que el Señor nos pide. Y no tenemos respuesta. Y nos quedamos ahí anquilosados otra vez con una carga. Entonces tenemos una carga en el hombro. Seguimos teniendo la carga en el hombro.
Y seguimos llenándonos de preguntas humanas y hablamos con uno y más preguntas, como le pasaba a Job, que cada vez que se reunía con sus amigos le echaban más sal a la herida, limón, pimienta. Pero el que estaba sentado rascándose con una teja era Job. Era Job. Hasta que usted toma una decisión. ¿Cuál decisión tomó Abraham? Obedecer. Sencillo, obedecer. ¿Qué decía hacer Abraham? Obedecer. Génesis capítulo 22, versículos 3 y 4. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y, junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Obedecer. Tengo que obedecer. Tengo que obedecer. Es la mejor decisión. ¿Me va a doler? Sí, me va a doler. Sí, me va a doler. Y pasaron 3 días. ¿Usted sabe cuántas preguntas hace uno en 3 días y 3 noches? Demasiadas. Demasiadas. ¿Cuál fue la decisión de Abraham? No pensar más. Yo obedezco. ¿Le obedezco a quién? Le obedezco a Dios. Le obedezco a Dios. Imaginemos la situación. Ya había tenido allí todo listo. Ya había hablado con su hijo Isaac. Lo había puesto sobre el pedestal del holocausto. Y ahora lo que tenía que hacer era ejecutar el sacrificio. ¿Cierto? Tomó el cuchillo, lo levantó para dejarlo caer en la humanidad de Isaac. Imaginémonos un poco el cielo en ese momento. Imagínese usted el arcángel. Esto puede ser un poquito, digamos, un poquito más allá de lo que dice la palabra, pero imaginemos al arcángel. Imaginemos al arcángel yendo a preguntarle al Señor, Señor, yo sé que tú dices que no, que Él no lo va a matar, pero déjame bajar ya, como decía un pastor. No, todavía no. Y hasta el último instante, cuando levanta la mano a Abraham, el Señor manda al ángel y el ángel se bota y llega y le dice a Abraham, detente. Y yo creo que cuando leemos esta historia, como que uno siente un respiro, ¿no? Como que uno dice, bueno, lo salvó, ¿cierto? Lo salvó. Génesis capítulo 22, versículos 10 al 12. Entonces Abraham tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado darme a tu único hijo. Bueno, y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el amor de Dios? Aquí estamos hablando de pronto del amor de Dios por Abraham para no matar a Isaac. ¿Sí? Bueno, estamos hablando del amor de Dios. Cuando Jesús de Nazaret se subió a la cruz del Calvario, ningún ángel intervino. Ningún ángel bajó. El Señor no envió a ningún ángel para detener a los soldados que lo estaban a él golpeando en ese momento. Nada detuvo el dolor en su humanidad, en la humanidad de Jesús. Nada detuvo la tristeza de su corazón. Y me estoy refiriendo a Jesús de Nazaret. Nada detuvo el sufrimiento por la injusticia. Nada lo detuvo. Pero, peor aún, nada detuvo el profundo dolor de Dios Padre por ver morir a su Hijo, para salvarte a ti y a mí. ¿Y todo esto por qué? ¿Todo esto por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios lo ama. Porque Dios lo ama a usted. Y Dios me ama a mí. ¿No será suficiente ese ejemplo de amor para que usted y yo nos comprometamos con Dios y cambiemos de verdad nuestra vida a través de tener una relación con Él? ¿No es suficiente? ¿Necesita algo más?
¿Necesitamos algo más? ¿Necesitamos que algo nos convenza más radicalmente? Bueno, está bien. Les tengo un segundo ejemplo. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 15, versículo 17. Lucas capítulo 15, versículo 17. Acuérdense, ningún ángel bajó del cielo para detener la muerte de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario y de esa forma ponerle fin, no solamente al sufrimiento de Jesús, sino al sufrimiento del Padre Celestial, que como Abraham estaba por dejar caer el puñal sobre la humanidad de Jesús. Él tuvo que hacerlo. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la razón? ¿Y cuál es la lógica? No hay lógica. Se llama amor. Y es el amor de Dios por usted y por mí. Lucas capítulo 15, versículo 17 al 20 dice, y estamos hablando de la parábola del hijo perdido, del hijo pródigo, como quiera llamarla. Vamos a ver solamente esa parte. Lucas capítulo 15, versículo 17 dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Él prepara un discurso, ¿no? Y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Y me gusta que esto dice, que empieza diciendo, por fin recapacitó. Y volvemos al mismo juego de palabras. ¿Hasta cuándo va a llevar usted esta carga? Hasta que por fin recapacite y usted entienda que hay que ir con el Señor, que sus habilidades no son suficientes, que esa carga la va a tener ahí sudándole en su espalda y haciéndole daño hasta que usted decida entrar con el Señor y hablar con Él y entender lo que Él le quiere plantear. Por fin recapacitó. Después de ver su situación, tomó conciencia. Y a veces no tomamos conciencia. A veces venimos caminando, nuestra vida se va desordenando, nuestra casa se va desordenando, nos venimos nosotros dando explicaciones porque somos expertos para eso. Somos muy buenos para eso. ¿Usted quiere ver a una persona dando explicaciones? Pregúntele a una persona que está en un error por el error y verá cuántas explicaciones le da. Pregúntele a un fumador cuándo va a dejar de fumar y va a ver que son explicaciones. Todos los fumadores no sienten que sean fumadores. Todos los fumadores dicen, no, yo lo voy a dejar cuando yo quiera. Nunca quieren o nunca pueden. Un alcohólico. Un alcohólico. Y me estoy leyendo un libro de un pastor cristiano, que es una paradoja, pero me parece que ha sido realmente un libro muy profundo. Un pastor cristiano que después de ser pastor cristiano se volvió alcohólico. Se volvió alcohólico. Y hay un ejemplo de una terapia que hacen donde invitan al centro a un hombre rico, a un hombre muy acomodado, y le pregunta al terapeuta, ¿tú cuántos cócteles te tomas al día? Y él dice, 2 por la mañana, 2 en el almuerzo y 2 en la cena. 6 cócteles en el día. Y el terapeuta llama a su casa y le pregunta a su esposa y ella le cuenta toda la verdad. Dice, este señor se emborracha todos los días. No se toma cócteles, se toma botellas. Y así nos pasa. Minimizamos el error. Estamos viviendo en un muladar, minimizamos el error. Pero ¿qué hizo este hombre? Por fin recapacitó. Por fin recapacitó. ¿Hasta cuándo va a llevar usted su carga? Hasta que usted recapacite. Hasta que recapacitemos. Preparó un discurso para decirle a su Padre, ¿cierto? En la confianza que tenemos con el Padre Celestial. Prepara un discurso, Señor, discúlpame, perdóname por haber pecado, me equivoqué. ¿Y cuál es la respuesta? Lucas capítulo 15, versículo 20, la parte B al 22. Imagínese a Dios viéndola a usted caminando de regreso a ese santuario íntimo con el que usted va a encontrarse con Él. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio.
y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Es lo mismo que quiere hacer Dios con nosotros. ¿Usted cree que si usted vuelve al Señor y usted prepara un discurso más elocuente, más ecuánime, más extenso y más largo, Él lo va a perdonar solamente por lo que usted le diga? Él lo va a perdonar porque Él lo ama. Él lo va a perdonar porque Él lo ama. Él lo va a perdonar porque Él nos ama. Y como nos ama, nos da la libertad de que nos tomemos el tiempo que querramos para llegar a su encuentro. Nos da el tiempo que nosotros querramos utilizar o que querramos desperdiciar o que querramos perder antes de volver por el camino y recapacitar, entendiendo que lo necesitamos a Él. Que lo necesitamos a Él. El cuadro del hijo pródigo muestra a un hombre anciano abrazando a un hombre sucio, maloliente, con la ropa roída y sin zapatos, donde una mano es la mano fuerte de un hombre y la otra mano es la mano débil de una mujer, una mano delicada. Lo muestra como un niño con con una cara de bebé, con una cabeza de bebé, y el padre mirando como a lo lejos, sintiendo la satisfacción de que ha vuelto a su hogar. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Eso es lo que Él espera de nosotros. El padre no lo recriminó, no lo juzgó, no le hizo preguntas, no le puso condiciones, simplemente lo puso junto a su corazón. Simplemente lo puso junto a su corazón. Lo abrazó con un abrazo total, un abrazo absoluto, un abrazo eterno, un abrazo que lo cubría todo, que cubría el pecado y el arrepentimiento, las lágrimas y el dolor. Un abrazo de amor. En su quebranto, el hijo pródigo arrepentido conoció una intimidad con su padre que el hermano recto jamás conocería. Ahora le pregunto yo nuevamente, ¿usted cree que Dios lo ama? ¿Usted de verdad cree que Dios lo ama? Si es así, vale la pena que tomemos conciencia del amor de Dios por nosotros y del amor que nosotros debemos profesarle a Él y a otros. Que nuestra vida sea un reflejo verdadero, un reflejo cierto de nuestra relación con Dios. ¿Usted quiere dar testimonio? Olvídese del testimonio, preocúpese por su relación con Dios. El testimonio viene después. Mientras usted no tenga una relación con Dios, no va a poder dar testimonio. ¿Por qué? Porque está viviendo una mentira, porque no está disfrutando del amor de Dios, porque no lo está disfrutando. Y esa es un poco la invitación para hoy. Hoy es el día de comprometernos de corazón. Hoy es el día de entrar en intimidad con el Señor y dejar la carga que lo está destruyendo. Hoy es el día de ser unos siervos verdaderos, de comprometernos. Aquí no es importante lo que el mundo piense, aquí es importante lo que es verdad. Porque si usted se pone a ponerle cuidado al mundo, va a resultar en otra dimensión, en otra situación. Aquí lo importante es lo que es verdad. Es el momento de decidirse mediante un compromiso con Dios, un compromiso con su matrimonio, con su familia, con su iglesia, con usted al fin y al cabo. Con usted. Comprométase con usted. Sea valiente con usted. Nosotros los que nos llamamos hombres tenemos que ser valientes con nosotros mismos. Que nuestra palabra sea verdadera y válida. Que lo que digamos sea lo que hacemos. De eso se trata. Porque entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Uno no puede ser discípulo si no se compromete. Y si hay discípulos que dudan, es porque aún no han tomado la decisión de comprometerse seriamente. Y esa es un poco la invitación a hoy. Entonces,
para terminar, quiero leerle solamente esta parte. Observando con detenimiento notó que muy despacio se acercaba un acróbata por el cable, quien además venía empujando una carretilla donde también venía otro equilibrista. Esta situación le puso emoción al paisaje natural que instantes antes venía observando. Cuando por fin llegaron a tierra firme, el acróbata sonrió ante la sorpresa del hombre. ¿Crees que puedo hacerlo nuevamente? ¿Usted cree que Dios puede hacerlo por usted? ¿Usted cree que Dios lo ama? ¿Usted cree que Dios puede resolverle su problema? ¿Usted cree que Dios puede cargar su carga? Preguntó el acróbata al hombre. El hombre de inmediato respondió, sí, claro, yo creo que puedes. El acróbata repitió la pregunta como queriendo asegurar de haber entendido correctamente y de la misma forma que en la ocasión anterior, sin demora, recibió la misma respuesta. Entonces el acróbata señaló la carretilla y dijo, buen hombre, súbete y te llevo al otro lado. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a subir o va a seguir como estamos? Yo le invito a que cierre los ojos y a que oremos un instante por esta enseñanza que, como a usted hoy espero haberlo retado, a mí me tiene en la misma situación. Nuestro querido Padre Celestial, Señor, hoy venimos delante tuyo, Dios Padre, para darte las gracias, Señor. Hoy venimos, Dios mío, Señor, para decirte que queremos entrar en tu intimidad, en tu intimidad contigo, para entender y aprender, Dios mío, Señor, que debemos ser jueces de nosotros mismos y retarnos a nosotros mismos. Que podamos hoy nosotros repetir lo mismo que dice tu palabra. En ti, Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüencen. Por tu justicia rescátame y líbrame. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé tú mi roca de refugio a donde pueda yo siempre acudir. Da la orden de salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de manos de los malvados, del poder de los perversos y crueles. Tú, soberano Señor, has sido mi esperanza. En ti he confiado desde mi juventud. Desde el vientre de mi madre dependo de ti. Desde el seno materno me has sostenido. Por siempre te alabaré. Para muchos soy motivo de asombro, pero tú eres mi refugio inconmovible. Mi boca rebosa de tu alabanza y todo el día proclama tu grandeza. No me rechaces cuando llegue a viejo. No me abandones cuando me falten las fuerzas. Señor, te entregamos este día, papá. Yo te entrego lo que soy. Te pido, Señor, que nos ilumines y nos guíes. Yo te pido, Señor, que hoy nos des la fortaleza para salir de la zona de confort. Y para con confianza mirando a tus ojos, Señor, como lo hizo seguramente Abraham, en su intimidad contigo, caminar en procura de obedecerte. Caminar en procura de sacrificar aquellas cosas que posiblemente son malas para nuestra vida. Caminar en procura, Señor, de amarte con nuestra mente, con nuestro corazón y con lo que somos. Yo te pido hoy, Señor, que esta enseñanza, en lugar de que nos atribule, Señor, nos rete, nos desafíe, nos levante, nos guíe, nos fortalezca, Señor, y por qué no nos llene de una esperanza en un Dios verdadero que sacrificó a su unigénito por amor a nosotros, pecadores. Yo te doy las gracias por este momento, Señor, y pongo en tus manos, Señor, a estos mis hermanos. ¿Qué digo a estos mis hermanos? A mi familia, Dios mío, Señor. Porque somos familia, Papá del cielo. Somos familia. Yo te doy las gracias, papá, en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias.